Benito Mussolini fue el primer dictador fascista del mundo. Su glorificación de la violencia inspiró a Hitler. Mussolini utilizó el teatro político. Hitler le imitó. Mussolini soñó con restaurar el Imperio Romano. Hitler soñó con conquistas mundiales aún mayores. Juntos ambos dictadores empezaron una guerra mundial que dejaría 55 millones de muertos. No obstante, en la década de los 20 los líderes mundiales alabaron a Mussolini y al fascismo por hacer frente a los comunistas. El Papa dijo que había sido enviado por la divina providencia. Winston Churchill afirmó que Mussolini era el genio romano cuya triunfante lucha contra el comunismo había sido muy útil para el mundo entero. Esta es la historia de Mussolini y del fascismo, desde sus violentas raíces a su sueño imperial, desde sus desastres militares a su humillante final. Una historia contada por primera vez en color. Fascismo en color. Asalto al poder. El fascismo se incubó en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Italia llevaba luchando desde hacía tiempo al lado de Gran Bretaña, Francia y Rusia en contra de Alemania y Austria. Tras 2 años de estancamiento y de brutal guerra de trincheras, el ejército italiano sucumbió en la batalla de Caporetto en 1917. Caporetto demostró al mundo entero la debilidad militar de Italia. Parecía que estuvieran a punto de echar por completo a Italia de la guerra. La nación se enfrentaba a la ruina. Para congregar las tropas después de Caporetto, el gobierno prometió tierras a los agricultores y soldados y trabajos al resto de la población. Aquello fortaleció la moral y con la ayuda de sus aliados, Italia resultó finalmente victoriosa en 1918. Sin embargo, las celebraciones por la victoria no duraron mucho. Italia no obtuvo de la guerra sus esperados botines. Ningún imperio africano, solo un territorio limitado en sus fronteras. Pronto, la moral de la nación se tradujo en rabia y desesperación. Y en todas partes se cernía el miedo del comunismo. Obviamente también hay dificultades sociales y económicas desencadenadas por el final de una gran guerra, desmovilización, inflación, problemas para recuperar la producción en tiempos de paz y, por supuesto, la amenaza del bolchevismo, que se cierne sobre Italia igual que se cierne sobre la mayoría de países de Europa en aquel momento. Era señal de la desesperación que imperaba entre las sólidas familias de clase media, como la de los Obatza, colocar su fe en manos de un hombre como Mussolini. Mussolini era una figura radical. Seguía yendo contra la Iglesia Católica y contra la monarquía. Desde una edad muy temprana, Mussolini sintió un fuerte interés por la política. Nació en 1883 en Romaña, en el noreste de Italia, una región conocida por su pasión por la política de izquierdas. Su madre era maestra de escuela y su padre herrero y socialista. Le pusieron a su hijo el nombre del revolucionario mexicano Benito Juárez. En el colegio fue un niño violento. Incluso llegaron a expulsarle por apuñalar a otro alumno. Se convertiría en profesor de escuela, pero irónicamente lo echaron por ser incapaz de mantener el control en sus clases a pesar de su reputación de persona dura. Entonces descubrió el periodismo y el socialismo revolucionario. Lenin desde Rusia lo consideró prácticamente el único socialista de la Europa occidental que era prácticamente un revolucionario socialista cercano a los bolcheviques. Es decir, que sus principales ideas eran las de un marxismo revolucionario. Sin embargo, Mussolini nunca fue en verdad un marxista ortodoxo, a pesar de aquel comentario de Lenin. Siempre fue un marxista que hacía especial hincapié en la importancia del significado de la revolución, en una revolución muy violenta, llevada a cabo por medios violentos. La experiencia de la Primera Guerra Mundial hizo que Mussolini pasara de ser socialista a nacionalista.
Sin embargo, conservó su respeto por las acciones violentas. El 23 de marzo de 1919, Benito Mussolini y 200 personas más, muchas de ellas antiguos soldados desilusionados, se reunieron en la Piazza San Sepolcro en Milán. Entre los líderes se encontraba Roberto Farinacci. Entonces formaron un nuevo movimiento nacionalista, Fasci Italiani di Combattimento. Fascio, que significaba atillo o fardo, simbolizaba la fuerza a través de la unidad, pero combatimento, es decir, lucha, indicaba ya desde el principio el afán agresivo del movimiento. En su manifiesto se mezclaba un fuerte nacionalismo con el socialismo, competiciones de jornadas de 8 horas diarias, retiro a los 55 años, un salario mínimo y más tierra para los granjeros. Sin embargo, Mussolini siempre quiso derrocar lo que él consideraba una democracia liberal decadente. En los años 1919 y 1920, una revolución socialista parecía inevitable. Los huelguistas entraron en fábricas y los campesinos invadieron granjas. Aquellos 2 años se conocen como el Bienio Rosso, los años rojos. Parecía imposible detener el avance socialista. En septiembre de 1920, 500.000 de trabajadores ocuparon 300 fábricas de Milán. Las ocupaciones también se extendieron a otras ciudades. El gobierno liberal parecía paralizado conforme iba creciendo el número de militantes. En aquel momento podía haberse producido una revolución socialista según el modelo ruso, desencadenando revoluciones similares por toda Europa occidental. El problema con el Partido Socialista Italiano es que tenía una ideología revolucionaria, pero no un líder revolucionario. El marxista ortodoxo del Partido Socialista Italiano dijo: mirad, Italia no es todavía un estado capitalista industrial maduro y consistente. Tenemos que esperar. Y de hecho aquello se convirtió en su famoso eslogan: solo tenemos que esperar. Los socialistas estaban divididos entre hacerse con el poder a través de las urnas o a través de las balas. Sí, estaban ganando en las urnas, con mucho éxito, sobre todo a nivel local. Estaban llevando grandes secciones de la Italia septentrional y central, lo que para las élites locales constituía una revolución en sí. En las elecciones de 1919, los socialistas se convirtieron en el partido más numeroso del Parlamento. Por eso, cuando los propietarios de las fábricas ocupadas finalmente concedieron salarios más elevados, los socialistas eligieron el camino reformista y aceptaron su oferta. Sin duda había pasado ya el gran momento revolucionario. Creo que el paso clave más importante es la ocupación de las fábricas. Todo el mundo comprueba que el Partido Socialista había tenido su posibilidad de lanzar un intento real de revolución y que se había asustado, había reculado. Los fascistas, incluyendo a Ettore Obatza, se veían a sí mismos como la primera línea contra la amenaza socialista. No era posible ser un miembro más si estabas en una determinada franja de edad, no ser parte de este ejército. En Italia, los camisas negras eran los miembros fundamentales del partido y constituían un ejército especial, un ejército del partido. En realidad, no había habido en la generación anterior, en toda Europa, ningún tipo de movimiento político similar a aquel. Obatza cumplió con su papel ayudando a destruir las oficinas de los sindicatos en Turín. Pero a pesar de que los fascistas estaban activos en las ciudades, el fascismo se convirtió en un movimiento de masas, para sorpresa de Mussolini, en las zonas rurales de la Italia central y septentrional. Aquí, en las fértiles llanuras, los agricultores y sus familias solían vivir en grandes cascine, latifundios, en los que dependían totalmente de los propietarios. Durante siglos, apenas había cambiado su relación amo-siervo. Sin embargo, ahora esta estructura de poder estaba siendo amenazada por los campesinos. La agricultura partía a las espaldas y era un trabajo agotador. Así que los agricultores sabían que una huelga que durara unos pocos días podría significar la ruina de los propietarios de las tierras.
Entonces, los propietarios de las tierras se convirtieron en aliados naturales de los fascistas en contra de los socialistas, quienes tenían la intención de establecer cooperativas de trabajadores para controlar la tierra. Pero los fascistas también ganaron el apoyo masivo de los 5 millones de campesinos que por primera vez habían comprado las tierras, cuando se produjo la caída de los precios tras el inicio de la Primera Guerra Mundial. Por lo que hay una gran cantidad de propietarios de tierras que no están en absoluto dispuestos a abandonar sus tierras por una revolución socialista. Son gentes que han facilitado el nacimiento del fascismo. Pero también hay una inmensa mayoría de personas de clase media que quieren defender la propiedad. Son ellos quienes organizan los escuadrones fascistas. Las tácticas de los escuadrones fascistas eran fundamentalmente tácticas violentas. Si no conseguían convencer o intimidar, entonces utilizaban la fuerza para convencer a la gente de que abandonaran los sindicatos socialistas, las ligas socialistas de campesinos. Cremona, en Lombardía, fue uno de los bastiones de este fascismo a ultranza. Allí Roberto Farinacci fue uno de los líderes locales más despiadados. Farinacci se dispuso a terminar con el poder de la Liga Socialista de Campesinos, la Liga Roja en el sur de la provincia, y de las ligas católicas radicales conocidas como las Ligas Blancas en el norte. La Liga Blanca, encabezada por el antiguo opositor de Farinacci, el abogado católico Guido Miglioli, había obligado a cientos de propietarios de tierras a formar pequeñas cooperativas en las que los campesinos compartían los beneficios obtenidos de la tierra. Los propietarios de las tierras consideraban a Miglioli casi tan peligroso como los socialistas. Fue una amenaza para los propietarios de las tierras porque estableció un tipo de movimiento que se propuso no obtener una subida de salarios o mejorar la producción, sino abarcar toda la producción de las granjas de los propietarios. Lo que hizo fue decirles a los propietarios de las tierras cuántos trabajadores tenían que emplear. Les decía, tenéis que utilizar tantos trabajadores. Y eso, a mi parecer, sí fue una amenaza a los propietarios. En un solo año, la Liga Blanca de Miglioli dirigió una serie de huelgas en las que participaron 6.000 agricultores de 340 cascine. Cuando se dejaron pudrir los cultivos y se quemaron los graneros, el fascista Farinacci se dispuso a destruir las organizaciones católicas y socialistas. Los escuadrones de camisas negras de la Italia del norte y del centro tenían algo a su favor: la movilidad. Y trabajaron continuadamente siguiendo un plan. Estaban organizados en grupos de ataque y eran muy buenos obteniendo apoyo de las autoridades locales. Por ejemplo, a menudo los transportaban en camiones que pertenecían al ejército y que se los habían prestado los comandantes de los cuarteles locales. A veces se organizaban de forma totalmente marcial para destruir las bases de la actividad socialista de la zona. A excepción de Rusia, antes de la Primera Guerra Mundial, nunca se había visto violencia política en Europa. La idea de la violencia política sistemática fue producto de una guerra y expresada principalmente tras el fin de la guerra. Se trataba de un nuevo concepto, un nuevo tipo de estilo político y algo que en la mayor parte de Europa queda expresado en el fascismo más que en ningún otro movimiento, incluso más que en el comunismo. Los escuadrones de acción fascistas glorificaron la violencia por la violencia, pensando que era poderosa y purificadora. En poco tiempo, esta violencia dejó muerte a su paso. Miglioli escribió: El primer mártir antifascista en la región de Cremona fue Giuseppe Pauli, un agricultor muy respetado que era querido y respetado por su trabajo y su integridad. ¡No! 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 A finales de 1920, el fascismo se echó sobre Italia. El lema de los camisas negras fue «Me ne frego», es decir, me importa un bledo. Creían que la vida era barata, como lo había sido en las trincheras. Cuando los socialistas derrotaron a los fascistas en las elecciones provinciales de Cremona en mayo de 1921, se intensificaron los ataques fascistas.
Lo que los fascistas no pudieron conseguir en las urnas, estaban dispuestos a conseguirlo a la fuerza. Una vez más, el líder católico Miglioli resultó herido gravemente. A veces las víctimas de los camisas negras estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. A veces mataban a una persona por llevar un clavel, el emblema del Partido Socialista. Pero a menudo las muertes eran consecuencia de un terror sistemático planificado. Mussolini se percató de que tenía entre manos una oportunidad histórica de atacar. Los socialistas habían sido derrotados, el gobierno estaba debilitado y el ejército receptivo. Incluso parecía que el nuevo papa sonreía al fascismo. Mussolini decidió organizar una inmensa marcha a Roma en contra del gobierno liberal. El día antes de la marcha a Roma, los jefes locales fascistas como Roberto Farinacci se hicieron violentamente con el poder en provincias del norte y del centro de Italia. El 28 de octubre de 1922, 25.000 camisas negras se congregaron en la capital para reclamar el poder. Fue una demostración impresionante de poder, pero todavía habría sido posible detener al fascismo. Giovanni Battista Amendola, como ministro del Ejecutivo del gobierno liberal, estaba decidido a defender la democracia. Había elaborado un decreto en el que se otorgaba al ejército el poder de utilizar la fuerza que fuera necesaria para detener la marcha fascista hacia el corazón de Roma. El rey Víctor Emanuel, como jefe del Estado, rechazó firmar el decreto. El principal instrumento de violencia en Italia era el ejército italiano. El liderazgo del ejército italiano permaneció obediente a la corona. Si el rey hubiese ordenado al ejército italiano eliminar a los fascistas, el ejército habría obedecido y los fascistas habrían sido eliminados. Al día siguiente, el rey invitó a Mussolini a Roma para formar un nuevo gobierno de coalición. Había comprobado que sus principales enemigos en Italia eran los socialistas y los comunistas, que querían la revolución, que querían derrocar a la monarquía. Había visto a los partidos parlamentarios democráticos más generales divididos, relativamente impotentes, incapaces de asimilar la situación de Italia. Es decir, que lo que el rey estaba haciendo en 1922 era simplemente nombrar al líder del nuevo movimiento político, más vigoroso y dinámico primer ministro parlamentario de un gobierno de coalición. El gobierno de Italia había retrocedido frente a la violencia fascista. A pesar de que Mussolini dirigía un gobierno constitucional y de que solo había otros 3 fascistas en el gabinete ministerial, se aseguró poder gobernar por decreto el primer año y que los fascistas estuvieran al cargo de las fuerzas policiales italianas. El rey había abierto sin querer la puerta a un Estado plenamente fascista bajo el liderazgo de Mussolini.